Número 1. El exorcismo de Roland Doe. En una tranquila ciudad de Maryland, en el año 1949, la vida cotidiana se vio sacudida por un suceso extraordinario que se convertiría en leyenda: el caso del joven conocido como Roland Doe. Aunque su verdadero nombre nunca fue revelado por razones de privacidad, su historia se propagó por todo el mundo bajo este seudónimo. Roland era un adolescente de 14 años, aparentemente normal, hasta que una serie de eventos inquietantes comenzaron a sacudir su vida y la de su familia. Todo empezó cuando Roland intentó comunicarse con su difunta tía utilizando una tabla de Ouija, un acto inocente que desencadenaría una serie de sucesos aterradores. Poco después de este intento de contacto, extraños fenómenos comenzaron a ocurrir alrededor de Roland. Objetos se movían misteriosamente, sonidos inexplicables llenaban la casa y la personalidad del joven parecía cambiar de forma perturbadora. La familia, desconcertada y aterrada, buscó ayuda médica, pero ningún diagnóstico racional pudo explicar los síntomas que Roland estaba experimentando. A medida que los días pasaban, los síntomas de Roland se intensificaron. Desarrolló una aversión marcada hacia los objetos religiosos. Hablaba en lenguas desconocidas y mostraba una fuerza sobrenatural. Marcas y palabras inexplicables aparecían en su piel, como si fueran escritas por una mano invisible. Los expertos médicos y psiquiátricos estaban perplejos, incapaces de ofrecer una explicación convincente para los eventos sobrenaturales que rodeaban a Roland. Con el miedo y la desesperación apoderándose de la familia, recurrieron a la iglesia en busca de ayuda espiritual. Se llevaron a cabo una serie de exorcismos, con sacerdotes católicos luchando contra una presencia demoníaca que había tomado posesión del joven. Estos exorcismos fueron brutales y prolongados, con Roland retorciéndose y gritando en agonía mientras la entidad demoníaca luchaba por mantener su control sobre él. El mundo siguió con asombro la lucha entre el bien y el mal que se libraba en la tranquila casa de Maryland. Después de meses de intensos exorcismos, se dice que Roland finalmente fue liberado de la influencia demoníaca que lo había atormentado. Sin embargo, las secuelas del caso dejaron una marca terrorífica en la comunidad y en la cultura popular. El caso del exorcismo de Roland Doe se convirtió en un fenómeno global, inspirando libros, películas y debates interminables sobre la existencia del mal y el poder de la fe. Aunque la verdadera identidad de Roland permanece en la oscuridad, su historia continúa fascinando a aquellos que buscan comprender los misterios más oscuros del alma humana. Número 2. El exorcismo de Anneliese Michel. Adentrémonos en la oscura y conmovedora historia del exorcismo de Anneliese Michel, un relato que estremece los cimientos de la fe y despierta preguntas profundas sobre la naturaleza del bien y el mal. En la década de 1970, en una pequeña ciudad en Alemania, una joven llamada Anneliese Michel comenzó a experimentar una serie de síntomas extraños y perturbadores que cambiarían su vida para siempre. Anneliese, una chica devota y profundamente religiosa, de pronto se encontró asediada por voces que susurraban en su mente, visiones espeluznantes y una sensación abrumadora de desesperación. Pronto, estos síntomas se intensificaron y Anneliese comenzó a exhibir comportamientos cada vez más alarmantes. Hablaba en lenguas desconocidas, se contorsionaba en convulsiones violentas y rechazaba vehementemente los objetos religiosos. Sus padres, aterrados y confundidos, buscaron ayuda en todas partes, pero ningún médico ni terapeuta pudo ofrecer una explicación satisfactoria para lo que estaba sucediendo. Convencidos de que su hija estaba poseída por demonios, los padres de Anneliese recurrieron a la iglesia en busca de ayuda. A lo largo de varios años, se llevaron a cabo exorcismos en un intento desesperado por liberar a Anneliese de la influencia maligna que la había atrapado. Estos exorcismos fueron intensos y aterradores,
con la joven gritando en agonía mientras los sacerdotes luchaban contra las fuerzas del mal que la habían poseído. Los exorcismos se prolongaron durante meses, y Anneliese se deterioró física y emocionalmente con cada sesión. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos desesperados de los sacerdotes y la devoción inquebrantable de su familia, Anneliese finalmente sucumbió a la enfermedad y falleció en 1976, a la edad de tan solo 23 años. El caso de Anneliese Michel ha dejado una marca infernal en la historia, provocando debates sobre la naturaleza de la posesión demoníaca y el papel de la fe en el mundo moderno. Su trágica historia también ha inspirado libros, películas y documentales. Al mismo tiempo ha dejado preguntas sin respuesta sobre el sufrimiento humano y la búsqueda de la redención en medio de la oscuridad más profunda. Número 3. El exorcismo de George Lukins. En los exuberantes paisajes de la Inglaterra del siglo XVIII se desplegó un drama sobrenatural que conmocionaría a la comunidad y dejaría una huella indeleble en la historia: el misterioso caso del exorcismo de George Lukins. Esta es una narración de cómo un simple zapatero se convirtió en el epicentro de una batalla entre el bien y el mal. George Lukins, un modesto zapatero de una pequeña ciudad inglesa, despertó un día con síntomas inexplicables y perturbadores. Pronto, la tranquila vida de George se transformó en una pesadilla de sucesos inexplicables y terroríficos. Objetos volaban por la habitación sin motivo aparente. Extrañas voces llenaban el aire, y la personalidad de George se tornaba cada vez más inquietante. La comunidad, atónita ante estos fenómenos inexplicables, recurrió a la única fuente de ayuda que conocían: la iglesia. Se convocó a un clérigo local para investigar los extraños sucesos que rodeaban a George, y lo que descubrió dejó a todos sin aliento. Parecía que George estaba poseído por una entidad maligna, y solo un exorcismo podría liberarlo del terrible yugo que lo había atrapado. El clérigo, armado con su fe y su valentía, se dispuso a realizar el exorcismo más desafiante de su vida. Lo que siguió fue una batalla épica entre el bien y el mal, con el clérigo invocando el poder divino para expulsar al demonio que se había apoderado del alma de George. La habitación resonaba con gritos y gemidos, mientras George luchaba contra la influencia maligna que lo había poseído. El exorcismo fue largo y arduo, pero al final la luz triunfó sobre la oscuridad. Se dice que el demonio fue finalmente expulsado del cuerpo de George, y la paz regresó a la pequeña ciudad. Sin embargo, las cicatrices de este evento sobrenatural permanecerían en la memoria de la comunidad para siempre. Número 4. El exorcismo de Clara. Caminando por los callejones empedrados de la Italia del siglo XX, donde la oscuridad y la fe entrelazan sus destinos en una batalla épica por el alma de una mujer llamada Clara. Su historia es una saga de horror y redención que estremece los cimientos de la creencia y despierta los más profundos temores y esperanzas de la fe. Clara, una mujer aparentemente común, se encontró a sí misma atrapada en las garras de una oscuridad indescriptible. Su vida tranquila se vio sacudida por sucesos inexplicables y terroríficos. Voces susurraban en la oscuridad de la noche, sombras se retorcían en las esquinas de su visión, y una sensación de mal insondable la envolvía como una sombra ominosa. Pronto, las manifestaciones se intensificaron, y Clara se convirtió en el blanco de fuerzas más allá de la comprensión humana. Hablaba en lenguas inentendibles, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y su cuerpo se retorcía en convulsiones espasmódicas. La comunidad, horrorizada por los sucesos que rodeaban a Clara, recurrió a la única solución que conocían: el exorcismo. Un grupo de sacerdotes, armados con su fe y su coraje, se reunieron para enfrentarse al mal que había tomado posesión del alma de Clara. Lo que siguió fue una batalla titánica entre el bien y el mal.
una danza macabra de luz y sombra que se desplegó en las sombrías paredes de la antigua iglesia. Los sacerdotes invocaron el poder divino, mientras que Clara se retorcía y gritaba en agonía, luchando contra las fuerzas que la habían poseído. El exorcismo fue largo y desgarrador, pero al final, la luz triunfó sobre la oscuridad. Se dice que el demonio fue expulsado del cuerpo de Clara, y la paz regresó a la tranquila ciudad italiana. Y por último, el exorcismo de Clara Germana Cele. Viajemos en el tiempo hacia el año 1906, en una tranquila comunidad en Sudáfrica, donde una joven monja llamada Clara Germana Cele se convirtió en el foco de una batalla épica entre Jesucristo y Lucifer. Su historia, la del exorcismo de Clara Germana Cele, es una que ha perdurado en los anales de lo sobrenatural y sigue asombrando a quienes la escuchan. Clara, una monja dedicada y piadosa, repentinamente comenzó a experimentar manifestaciones inquietantes y aparentemente inexplicables. Su comportamiento se tornó errático y perturbador, y aquellos que la conocían notaron un cambio profundo en su personalidad, tranquila y devota. Pronto, los rumores de posesión demoníaca comenzaron a propagarse, y la comunidad religiosa se vio sumida en el temor y la incertidumbre. Los relatos de lo que sucedió a continuación son tan asombrosos como inquietantes. Clara, aparentemente poseída por una fuerza maligna, exhibió habilidades sobrenaturales y conocimientos que no podrían haber sido adquiridos de manera convencional. Hablaba idiomas desconocidos, desafiaba las leyes de la física y manifestaba una fuerza sobrehumana que desconcertaba a quienes la observaban. Ante la creciente preocupación por el bienestar de Clara, se tomaron medidas drásticas. Se convocó a un sacerdote católico para realizar un exorcismo, un acto de fe desesperado para liberar a la joven monja del control de la entidad maligna que la había poseído. Lo que siguió fue una batalla espiritual épica, con el sacerdote invocando el poder divino para expulsar al demonio que se había apoderado del alma de Clara. El exorcismo fue un evento aterrador y conmovedor, con Clara luchando contra la influencia demoníaca que la había atormentado. Durante horas, el sacerdote y sus ayudantes se enfrentaron al mal en una lucha titánica por el alma de Clara. Finalmente, después de una batalla intensa, se dice que el demonio fue expulsado y Clara emergió de su trance, liberada del yugo de la posesión demoníaca que había amenazado con consumirla. Así llegamos al final de este video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún fantástico documental.